Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Amazing Facts Latino. Es un gozo estar con ustedes. Yo soy Carlos Muñoz Acosta, el presentador de esta serie de temas. Gracias por estar acompañándonos y queremos recordarles que tenemos un regalo, una oferta que siempre nos gusta hacerles. El estudio que le vamos a regalar esta vez se titula La Ley Inmutable. Eso lo puede recibir de manera gratuita con la información que usted puede ver en pantalla. Si no puedes ver la pantalla, también nos puedes escribir en nuestra página amazingfactslatino.org. Ahí usted puede contactarnos para recibir esto y muchas otras ofertas, como también los temas anteriores. Gracias por acompañarnos nuevamente y vamos entonces a entrar a nuestro estudio de hoy. Pero vamos a empezar con una palabra de oración. Señor Santo, gracias por el privilegio y el honor de estar aquí nuevamente. Y queremos, Padre, que tu Espíritu sea el que dirija nuestro estudio, que llene nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender y entender tu palabra, no conforme a nuestros deseos, sino a los tuyos, y vivir conforme a ella. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos y hermanas, el Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12. Y apenas estamos comenzando, ya el versículo 6 habla del Evangelio eterno, ya tocamos parte de eso, aún no hemos concluido. Estamos en el primer ángel, en el Apocalipsis 14, 7, que dice, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hoy vamos a concluir con esa primera parte de teme a Dios. Y luego en nuestro próximo tema empezaremos el estudio sobre darle gloria. ¿Cómo podemos nosotros darle gloria a Dios si Él es el dueño de toda la gloria? ¿Cómo? Sigue con nosotros. En cuanto a la temática de temer a Dios, estuvimos hablando sobre la ley de Dios. Y hemos visto en nuestros últimos programas que la ley de Dios está en pie, que la ley de Dios es vigente, que la ley de Dios es eterna, que la ley de Dios son los principios de justicia y de santidad que Dios estableció. Lo contrario a la ley de Dios, ¿qué es? Es el pecado, es la iniquidad, es la rebelión. Y fue lo que causó y trajo a este mundo la situación en la que está. Entonces, el plan de salvación, de restaurarnos nuevamente a la presencia de Dios, de estar en armonía con su palabra, con su ley, de poder morar en la presencia de Dios y de quitar y eliminar el pecado, el sufrimiento, la muerte y el dolor. En nuestro tema anterior tocamos el tema sobre cuando los cristianos sinceros dicen, bueno, lo que pasa es que yo soy cristiano del nuevo pacto, yo no soy cristiano del viejo pacto, y la ley en tablas de piedra estaba en el viejo pacto, ¿verdad? Y efectivamente es correcto, pero el nuevo pacto invalida los 10 principios de la ley. No, para nada. Vimos que dice Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. El Espíritu Santo también nos da testimonio después de que había dicho, este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto mencionado en Hebreos 8 también. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué cosa? Las escribiré. Noten que en el nuevo pacto, en el pacto eterno, Dios dice, quiero escribir mi mente en tu frente y en tu corazón, en tu mente y en tus emociones. Dios quiere transformarnos, darnos un nuevo corazón, una nueva mente, unos nuevos sentimientos, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Quitar esas ideas que nos corrompen, esos deseos perversos, esas distorsiones de la naturaleza caída. Dios quiere darnos su poder para que podamos nosotros apartarnos de ellos
y tener una nueva mente, una nueva manera de pensar y sellar su santa ley. Ese concepto del sellamiento de la ley de Dios es el concepto que encontramos en Apocalipsis cuando dice Dios que pone su ley, y dice en Apocalipsis 14:1 que sella su nombre, su carácter. Dios quiere restaurar su carácter en la humanidad, darnos la mente de Cristo en ese contexto. Y noten qué lindo, hermanos y hermanas, cómo Dios va a hacer esa transformación, cómo Dios va a quitar y darnos una nueva mente, un nuevo corazón por medio del nuevo nacimiento, para que podamos vivir en armonía con su palabra. Deuteronomios capítulo 30, versículos 6 y 8. Noten qué lindo esto. Y circuncidará el Señor tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón. Le hago una pregunta. ¿Cómo Dios circuncida el corazón? La circuncisión era cuando se quitaba el prepucio de la carne o la sobra de la carne. Y eso comenzó con la historia de Abraham. Más adelante estudiaremos la historia de Abraham en cuanto a la circuncisión. Y Dios le dijo a Abraham, circuncida ese pedazo, la carne, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Abraham no estaba viviendo por la fe, sino que Abraham estaba viviendo por las obras. Abraham había confiado en su propia fuerza, en su propio poder, para traer a su hijo Isaac, ¿verdad? Y no le salió la jugada porque lo estaba haciendo por sus métodos, su fuerza, su inteligencia, su conocimiento. Y Dios le dijo, no, circuncida la carne. En este concepto, la circuncisión no es ahora literal, sino es la circuncisión de la carne para que cortar la carne, o cortar los deseos, las inclinaciones de la carne, ¿verdad? Limpiarnos y purificarnos. Y la pregunta es, ¿cómo Dios circuncida el corazón humano? Porque eso decía Deuteronomio 6, 36. Y circuncidará el Señor tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón. Noten qué interesante, hablando ahora mismo. La circuncisión que es mencionada aquí no es la literal, sino es la circuncisión del corazón. ¿Y cómo Dios lo hace? Por medio de la cruz del Calvario. Cuando el ser humano es expuesto al amor de Dios, al sacrificio de Dios, a la humildad de Dios, a todo lo que Dios tiene. Dios dio lo mejor que Él tenía para darnos a nosotros una segunda oportunidad. La condenación cayó sobre Adán y Eva, pero Dios puso el cordero inmolado para tomar el pecado, para tomar la condenación que le cayó a la raza humana y darle una segunda oportunidad al ser humano para poder responder ante este amor. Y cuando el ser humano conoce y ve y profundiza, el corazón queda constreñido, queda derretido, ¿verdad? Ante ese amor tan grande. ¿Y qué ocurre? Cuando vemos el amor de Dios en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿qué ocurre? Noten lo que dice Deuteronomios 36. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, ¿para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nota, hermano y hermana, que Dios circuncide el corazón, ¿para qué? Para que lo amemos. ¿Por qué? Porque el corazón estaba duro, tieso, rebelde, terco ante Dios. Y Dios entonces con la cruz del Calvario, con su Hijo Cristo Jesús, ¿qué hace? Lo circuncida. ¿Para qué? Lo ablanda, para que podamos ahora amar a Dios. Dejar de amar el yo, dejar de amar las cosas del mundo, dejar de amar los deseos de la carne y querer ahora amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Y cuál es el resultado cuando el corazón queda circuncidado y ahora amamos al Señor nuestro Dios al ver cuán grande y cuán maravilloso y cuán hermoso es nuestro Dios? Noten lo que dice. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿a fin de qué? A fin de que vivas y oirás la voz del Señor. Noten entonces, Dios circuncida el corazón para que amemos al Señor nuestro Dios. Y ahora que lo amamos, ¿cuál es el próximo paso? A fin de vivir y oír la voz de Dios. A fin de vivir en armonía con su palabra, con su voz, con sus mandamientos. Amén. A fin de que ahora vivamos para Él. ¿Y qué es vivir para Él? ¿Qué es oír la voz de Dios? Noten cómo termina el versículo 30 de Deuteronomios. Dice, y oirás, y a fin de que vivas, y oirás la voz del Señor. Y noten, y pondrás por obra todos sus mandamientos. Amén. El Señor circuncida el corazón, nos da un corazón nuevo para que lo amemos, para que lo honremos en todas las cosas. Y luego, ¿qué? Queremos vivir para Él, queremos vivir conforme a su voluntad. ¿Y qué hace Dios? Queremos seguir la voz de Dios. ¿Y qué dice Dios?
Entonces pone los mandamientos. Ahí están mis hijos. Les di un nuevo corazón. Les di el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivan en armonía con esos principios, para que vivas en armonía con mi voluntad. Esos versículos son una obra maestra, espectacular. Pero aún así hay veces que personas dicen, ay, Carlos, eso que estás diciendo, yo tengo varias objeciones. Voy a tratar en este tema con algunas de las objeciones más comunes que existen en el cristianismo en cuanto a los 10 mandamientos. Ya hemos hablado de algunos que caducó, que fueron clavados en la cruz del Calvario. Vimos que estaba hablando del aspecto ceremonial de las leyes del santuario, no de la ley moral. Del asunto del nuevo pacto, ya estudiamos y desglosamos eso, que el nuevo pacto, la ley no queda invalidada o caducada, sino que la ley pasa de las tablas de piedra a las tablas del corazón, y es por amor que nosotros queremos servir y obedecer a Dios. Es el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. No obramos para ser perdonados y ser salvados, sino porque Dios nos regaló el perdón y la salvación en Cristo Jesús, y ahora queremos vivir vidas conformes. Pero algunas objeciones que la gente trae, que son muy comunes, solamente voy a tocar. Con los recursos que les regalamos, ahí hay más información. Una muy común que dicen las personas es, Carlos, lo que pasa es que Cristo en Mateo capítulo 22, del 36 en adelante, dice, nos dio 2 mandamientos, ama a Dios y ama al prójimo. Ya los 10 mandamientos ya no importan, Carlos, ahora es amar a Dios y amar al prójimo. Le hago una pregunta, ¿eso es nuevo? Cuando Cristo dijo, amar a Dios y amar al prójimo, ¿son leyes nuevas? Noten lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Y con todas tus fuerzas. Noten que el concepto de amar a Dios con todo lo que tenemos comenzó, ya estaba explicado en Deuteronomio 6:5. Cristo no trajo nada nuevo, sino que Cristo estaba tomando lo que ya estaba establecido, los principios ya estaban dados. Él, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba manifestando en su vida. Noten entonces, amarás al prójimo, ¿es ese concepto nuevo? Tampoco. Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten qué sencillo y claro, familia, el mismo principio ya estaba establecido. Ahora, noten qué interesante. Ama a Dios y ama al prójimo. La pregunta, ¿cómo amamos a Dios y cómo amamos al prójimo? ¿Verdad? Esa era una pregunta válida. Cuando las personas me dicen que ya los 10 mandamientos están invalidados, solo es amar a Dios y amar al prójimo. Y yo le pregunto a la persona, ¿y cómo tú amas a Dios y cómo amas al prójimo? Y se quedan un poco así como que consternados. Yo le digo una pregunta, ¿cuántas tablas está escrita los 10 mandamientos? En 2 tablas. ¿Saben por qué están escritas en 2 tablas? Es bien sencillo. Porque los primeros 4 mandamientos o la primera tabla tenía que ver con nuestro amor a Dios. Y la segunda tabla o los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo y con el ser humano. Si quieres saber cómo amar a Dios, mira los primeros 4 mandamientos. Si quieres saber cómo amar al prójimo, mira los otros 6 mandamientos, que son los principios que regulan nuestra relación entre la moralidad y el bien y el mal que existe con nosotros y con Dios en cuanto a eso. Pablo entendió este principio perfectamente. Noten cómo dice en Romanos capítulo 13, del 8 al 10, hablando de la segunda tabla. No debas a nadie nada, sino ¿qué cosa? Ámense unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué cosa? Ha cumplido la ley. Ahora noten cómo explica. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Le hago una pregunta. ¿En cuál tabla está hablando de no matar, no adulterio, no hurtar, no falso testimonio, no codiciar? Esa es la segunda tabla que tiene que ver con el prójimo. Noten cómo dice Pablo, termina el versículo. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? El cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Hermano y hermana, ¿usted quiere saber cómo amar? ¿Cómo amo a Dios? Vaya y busque y estudie los primeros 4 mandamientos. ¿Quiere saber cómo amar al prójimo? Estudie los otros 6 mandamientos. En otras palabras, amar a Dios y al prójimo son un resumen de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es donde está detallado y explicado cómo se ama a Dios, cómo se ama al prójimo. Una vez una persona me dijo, no, Carlos, lo que tú estás diciendo está errado.
Lo que pasa es que ahora yo estoy en Cristo, yo conozco a Cristo, yo permanezco en Cristo. Y como Cristo no pecó, Cristo guardó la ley, Cristo vivió en armonía perfecta con la ley, como yo lo conozco y como yo pertenezco en Cristo, ahora, ¿verdad? Eso ya me es como quien dice imputado en ese sentido. Y yo me quedé pensando un momento, pero luego el Espíritu Santo me trajo un versículo a la memoria. Y yo le dije, una pregunta. Usted me está diciendo que como yo estoy en Cristo, como ya permanezco en Cristo y como conozco a Cristo, que ya no tengo que guardar la ley porque Cristo la guardó. Pues no tan interesante porque Juan, el discípulo amado, escribe algo muy interesante sobre eso en su carta, primera de Juan, capítulo 2, 3 al 6. Note lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. Continúa diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y qué dice ahí? Y la verdad no está en él. No sé cómo puede quedar más claro que diga aquí. Juan dice, ¿cómo decimos que le conocemos, que permanecemos en él? Si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo conozco a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? Es un mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, le dije a la persona, un cristiano muy sincero, le dije, mira, tú me dices a mí que los mandamientos no hay que guardarlos porque ya tú conoces a Cristo. Juan, el discípulo amado, me dice que la evidencia de que conocemos a Cristo es que, ¿qué cosa? Guardamos los mandamientos. Entonces yo le dije, ¿a quién tú crees que yo le voy a creer? ¿A usted o a Juan? Yo no sé usted, pero yo voy a poner mi confianza en lo que dice Juan en la palabra. Hermano y hermana, Dios anhela y dice mis mandamientos. Si me amas, dice Cristo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, no solamente nos lo está pidiendo porque es bueno, porque la ley nos enseña el pecado para que no caigamos en pecado, sino también Cristo nos está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos, porque cuando Él pide algo, Cristo con la petición está el poder para hacerlo. Recuerden, no podemos guardarlo por nuestras propias fuerzas. Dice el libro de Romanos que la mente carnal está en enemistad con la ley de Dios. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo en la vida del ser humano el que logra y restaura esas cosas para que podamos vivir en armonía con la ley. Porque ¿qué quiere? ¿Quién quiere que pequemos? El enemigo, ¿verdad? Adán y Eva, ¿ustedes se creen que después de haber desobedecido a Dios y pecado, que ellos se avergonzaron, que ellos no se arrepintieron del mal que habían hecho? Claro que se arrepintieron, claro que sí. Cambiaron sus vestiduras hechas para cubrirse con la ropa del Cordero. Eso es confiar en el poder y la justicia de Dios y no en la propia. Noten lo que dice Romanos capítulo 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Ahora, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Así que yo cambié la palabra pecaremos por seguiremos transgrediendo la ley de Dios para que usted vea cómo se lee de otra manera. Noten que dice, ¿qué pues? ¿Seguiremos violando la ley de Dios porque el pecado es violar la ley de Dios? ¿Y qué dice Pablo? Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Y qué dice? En ninguna manera. Y luego dice en el próximo versículo, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado seguiremos viviendo en él? ¿O cómo seguiremos viviendo en transgrediendo la ley de Dios? Nuevamente, no, hermano, hermana. Dios quiere que estemos en armonía. Dios quiere librarnos del pecado, de que seamos transgresores de la ley. Dios quiere restaurar en nosotros, familia, y ponernos en armonía nuevamente con la ley de Dios. Y le pregunto, ¿dónde en la Biblia dice que la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos concede libertad para transgredir, violar o desobedecer su santa ley? No la encontramos en ninguna parte, hermano y hermana. Piense solamente en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo lo dio todo por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo queremos nosotros seguir viviendo en pecado? No, queremos ahora honrar el sacrificio y vivir en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y a dónde tenemos que ir para saber qué es vivir en armonía, en santidad, en justicia, contrario al pecado, a la iniquidad? Tenemos que ir ¿a dónde? A la ley de Dios. La ley no resuelve el problema del pecado. El problema del pecado lo resuelve Cristo. Pero la ley nos lleva a aquel que resuelve el problema. Y luego Cristo, ¿qué hace? Ahora Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y te voy a dar el poder para que los guardes, para que vivas en armonía con ellas. Hermano y hermana,
ese mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14:7, teme a Dios y darle gloria. ¿Qué significa temed a Dios? ¿Qué significa es tenerle miedo? Noten lo que dice Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del judío. No, ahí no dice del judío, ahí dice del hombre, del ser humano, de la humanidad. El plan de Dios es que ¿qué? Es que guardemos sus mandamientos, y como no tenemos la capacidad, cuando Dios nos dice que guardemos o pongamos por obra sus mandamientos, es porque Él nos da el poder, ¿verdad? La palabra obediencia significa sometimiento, entrega, consagrarnos a Dios porque no podemos, y Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermano y hermana, ese es lo que el principio de Dios, eso es lo que Dios está tratando de levantar, que el temor es honrarlo, es respetarlo, es ver el gran amor de Dios por nosotros y decir, oh Señor, qué bueno eres. Gracias, Señor, porque en tu ley es un espejo, nos enseña el pecado, pero como le mencioné, una moneda de dos caras, también nos enseña la justicia de Dios. En explicar lo malo, también enseña lo bueno. Y es que decirle, Señor, nunca más queremos deshonrarte, nunca más queremos pecar, queremos vivir con tu poder. Ahora, le hago una pregunta. ¿Será que los 10 mandamientos son importantes en el tiempo del fin? ¿Será que los 10 mandamientos tienen alguna importancia en el tiempo del fin? Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista ¿en dónde? En su templo. En Apocalipsis capítulo 11 dice que se vio el templo de Dios y se vio el arca del pacto. Le hago una pregunta. ¿Qué está dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Así que el principio, el trono de Dios, el arca del pacto y los 10 mandamientos, los fundamentos del reino de Dios. La ley de Dios es el fundamento de justicia y de santidad del reino. Pregunta, si eliminaran las leyes en nuestros países actualmente, ¿qué pasaría? Caos total. Algunos dirán que hay caos aún con ciertas leyes, ¿verdad? Pero quítalas todas. Un desastre. Entonces, ¿cómo pensamos que la ley de Dios puede ser eliminada, que puede ser borrada? Le hago una pregunta. ¿Quién odia la ley de Dios? Es el enemigo que odia la ley de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. ¿Por qué? Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Esta es la última etapa de la mujer, de la iglesia. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? El testimonio de Jesucristo. Según Apocalipsis 12:17, el dragón está airado, está en furia contra la iglesia, contra el remanente, contra la última etapa de la iglesia antes de concluir este mundo. Y antes de llevar a cabo la guerra del Armagedón, ¿qué dice? Que le hace guerra. ¿Por qué razón Satanás le está haciendo la guerra a la iglesia? ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos, porque levanta esos principios de justicia y dice, Señor, queremos vivir en armonía con tu palabra. Danos tu poder. No queremos seguir siendo esclavos del pecado ni de Satanás. Como dice Jesucristo en Juan capítulo 8, que el que peca es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Y Cristo dice, yo he venido para librarte. Amén. Ahora la pregunta, el diablo le hace la guerra a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios. Y una pregunta, ¿quién está ayudando al diablo, al dragón, a llevar esa guerra contra la iglesia? Pues la Biblia enseña que es ¿quién? Es la bestia de Apocalipsis. El diablo está utilizando a la bestia de Apocalipsis para llevar a cabo esta guerra en contra de la iglesia, en contra de la ley de Dios. Noten cómo dice Daniel 7:25. Y la bestia hablará palabras contra el Altísimo, ¿y qué cosa hará? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así que el dragón está utilizando a la bestia. Y usted dirá, ¿y quién es la bestia? No cunde el pánico. Siga viniendo con nosotros que vamos a estudiar ese tema más adelante también. Pero claramente el dragón está atacando a la iglesia utilizando a la bestia de Apocalipsis que ya habíamos visto anteriormente, que es una nación, un reino. Ahora le hago una pregunta. ¿Y quién está controlando a la bestia de Apocalipsis? ¿Quién está dirigiendo a la bestia de Apocalipsis para atacar a la iglesia, para atacarla por guardar los mandamientos? Es bien sencillo. Es la mujer de Apocalipsis 17 que se le llama Babilonia, la ramera. Dice que está sentada sobre la bestia y ella controla a la bestia. ¿Para qué? Para que lleve a cabo esta guerra final, esta batalla final,
entre la mujer que quiere resaltar y guardar los mandamientos de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, que quiere honrar, no por su propia fuerza ni propios méritos, imposible, sino por el poder de Dios y la promesa de Dios de que Él cumplirá, Él manifestará su justicia en su iglesia, en el Evangelio eterno, como dice Romanos 1, 16 y 17. Pero la otra mujer, ¿qué cosa? La otra mujer no quiere someterse. Y noten lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad en contra de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. La mente carnal. Por eso, hermanos y hermanas, cuando estudiamos el tema de la marca de la bestia, ¿dónde es la marca? En la frente. ¿Qué está en la frente? La mente, el lóbulo frontal. Es la mente carnal, es la mente orgullosa, la mente de Babilonia, la mente que quiere exaltar el yo, la mente que quiere recibir el mérito, la mente que quiere hacer las cosas a su manera. Esa mente Dios la tiene que destruir. Esa mente no se puede someter a la ley de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? Dice Apocalipsis, poner su sello en nuestra frente, escribir su nombre, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, que es su carácter, es darnos un corazón nuevo, una mente nueva. ¿Y cómo ocurre eso? Por medio del nuevo nacimiento. La mente carnal no puede. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Filipenses 2:13. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra es de quién? Es de Dios. La promesa es de quién? Es de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? No pelear con Dios, no resistir a Dios y dejar que Él cumpla y que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Esa es nuestra parte, dejar de pelear y resistir al Espíritu Santo. Y ahí dice Filipenses 4:13, porque todo lo puedo ¿en quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunta, ¿son buenas nuevas esto, sí o no? Usted no tiene que ser ya esclavo del pecado, de la tentación, del enemigo. Usted puede vivir una vida de victoria y de justicia en Cristo Jesús. ¿Cómo? Viviendo la fe de Jesús, viviendo la vida de Jesús. Más adelante estaremos hablando en los próximos temas cómo podemos alcanzar esa victoria, cómo podemos vivir en armonía con Dios. Les recordamos el regalo que tenemos para ustedes, la ley inmutable. Ahí en pantalla está la información para recibir ese regalo, o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga abundantemente. Nos vemos en la próxima temporada. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.